Reguero, ¿quién es la persona más inteligente que ha conocido usted? ¿Dirigido a mí? No pone a quién va dirigido, así que la podéis contestar Entonces los yo dos. lo paso al que ha tenido... Yo lo paso a Dalmacio. Hombre, ¿quién es la persona más inteligente? Es muy difícil responder esa pregunta, pero puede decir 5 o 10 primero. Bueno, yo puedo decir, mira, la verdad, hay dos personas... Antonio, que esté presente. No, de verdad. Hombre, después de que me llama reaccionario, y eso es para compensar. Pero eres reaccionario porque eres inteligente. Mira, yo voy a decir, la persona más inteligente que yo he conocido no era un filósofo, era un ingeniero. Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo fue el director elegido por Franco para hacer los ferrocarriles, el transporte todo del norte. Y lo hizo fue el creador de los Saltos del Sil. Luego fue consejero del Banco Central con Ignacio Villalonga, soltero, no se casó. Ese tenía tal inteligencia... O sea, que era inteligente y no se casó. Hombre, claro, yo lo uno todo. Pues tenía tal inteligencia, en la guerra fue un hombre fundamental, ¿no? Y luego no tenía ambición ninguna. Era soltero, no tenía hijos, tampoco de ningún tipo de relación. Y él fue el que me presentó a Ignacio Villalonga, el presidente. Y yo fui amigo suyo, bastante amigo, a pesar de que yo tenía 24 años cuando lo conocí. Y yo iba a comer con mucha frecuencia, soltero, a su casa, y cuando me casé, a mi mujer se lo presenté enseguida a él, porque era muy inteligente. Luego, también es muy inteligente Pedro Sáenz Rodríguez, pero era más vasto, era la inteligencia del creador de Salto del Sil. Pedro Sáenz Rodríguez era inteligente, pero era demasiado parcial, limitado en la visión del mundo, pero era un hombre inteligente. Y luego yo ya no puedo hablar de Dalmacio, como se ha adelantado, ya no puedo decir tú, ya eso nada, me ha impedido. Entonces es Cortés, debía decir. Hombre, claro, pero ya me has dejado, dice, mira, ahora como lo ha dicho que es inteligente, le corresponde tu inteligencia a la tuya, ¿no? En fin, esa es una palabra muy, muy difícil. En cambio, sí que podías preguntar quiénes son las inteligencias de la historia que más nos han impresionado. Eso sí que es una pregunta buena. O algunas inteligencias. No la más. ¿Quién es el que más? Es imposible cualquier cosa. Sí, incluso en la historia del pensamiento. Y entre los futbolistas, ¿quién es el mejor futbolista? Hombre, eso sí, Messi. Bueno, yo no entiendo mucho, pero puedo decir quién me parece. Pero otro le puede parecer otro. Y a Messi le dice a todo el mundo. Claro. Bien. A Maradona. Sí. No, pero el pensamiento sí. En el pensamiento sí que es bonito poner una escala de penetración. Bueno, en primer lugar, sí que eso sí que es un tema bueno. La inteligencia no es una facultad como la memoria. Que la memoria, cuanto más extensa, mejor. La inteligencia no se mide así, porque no hay un hombre inteligente para todo. En cambio, quien tiene mucha memoria la tiene para todo. Es que tiene memoria. Y hay tipos de inteligencia, no, hay también... Ahí voy. Mira, ya hay memoria visual, memoria... Sí, pero dentro de la persona que tiene mucha memoria tiene todos esos tipos, los tiene todos. Sí, bueno, lo recuerda por un método o por otro. Eso sí. En cambio, la inteligencia no. La inteligencia es una especialidad del cerebro que se ejercita por vocación o por ejercicio, se ejercita en un cierto tipo de investigación de la realidad. Y es más inteligente aquel que más lejos llega en la visión de la realidad. Entonces ahí sí que se puede ver que no solamente se pueden entender los filósofos célebres, sino que también ahí entran los inventores, los descubridores, los físicos. Entonces se puede hablar de la inteligencia de Einstein, que por lo visto no era, para otros asuntos, no era muy inteligente, y en cambio en lo tocante a lo que él le llamaba la atención, pero ha sido un hombre sensacional. Y en este sentido sí, que es verdad que hay que tener la suerte, las personas cultas, no hace falta ser erudito, pero la suerte bien de encontrar o ser guiado por maestros que desde el principio, desde joven, desde pequeño, aprendas a distinguir
en los grandes pensadores de la historia, pues elegir, y no por un orden, no es necesario tener una disciplina histórica de empezar estudiando los griegos, luego los romanos, No. aunque es verdad, pero es verdad, y eso no hace falta, pero es verdad una cosa, que en los grandes hombres, los grandes genios, es muy raro que los posteriores no hayan estudiado a los anteriores. En ese caso sí que conviene un cierto orden cronológico para distinguir dónde están los descubrimientos, quién da los pasos que otros de luego se montan y desarrollan. No solo hablo de la física, de esa célebre expresión de que la ciencia caminan, son gigantes caminando sobre hombros de gigantes. No, pero sí que me gusta conocer la opinión de Dalmacio, porque para mí la inteligencia está en eso, en la especialización. Cuanto mayor sea el abanico, mejor, pero no quiere decir que por muy grande que sea el abanico vaya a ser más inteligente. La inteligencia se mide por la penetración, capacidad de llegar a descubrir la realidad detrás de las apariencias. Y hay escritores maravillosos, ¿cómo? La ironía. La ironía, por ejemplo, claro. Sí, pero que hay escritores maravillosos y que dominan el idioma, que son capaces de darte placer en la estético, porque son capaces, y sin embargo pueden ser no demasiado inteligentes, porque saben describir muy bien las apariencias. Pero la verdadera inteligencia penetra en es como las cáscaras de una cebolla. Es más inteligente quien más cáscara es capaz de retirar hasta ver lo que hay detrás. El que llega al fondo. El que llega al fondo. Esa para mí es la inteligencia. Y de luego yo creo de verdad... El que llega a la verdad de lo que es. Trata. Sí, objetiva. Sí, La verdad porque, objetiva. Sí, porque la verdad no hay más Que que... puede estar equivocado. Exactamente, pero sí. Pero es cierto. Es verdad que yo he tenido la suerte, porque hay muchos que me preguntan por el libro, y voy a decir algo que te va a gustar a ti, Dalmacio. Creo que he decidido, si tenemos éxito, que hasta ahora va bien, en la venta de esta nueva edición de mis 7 libros, como hemos fundado, tenemos una editorial, entonces he decidido que Dalmacio nos ayudará a reeditar las obras de pensamiento de lo que estamos hablando, de no los grandes volúmenes, sino aquellas obras de los grandes pensadores que sean útiles para hoy, que nos enseñen a pensar y hacer una colección que yo sé elegirle, y Dalmacio también, que no sea tan extensa como las que anuncian las enciclopedias, de ninguna manera. Pero yo sí que sé elegir quiénes son los autores más penetrantes para el pensamiento político. Eso sí que lo sé. Entonces eso, pues me gustaría, si tenemos éxito, con ese dinero, dedicarlo a publicar todas las obras de los grandes pensadores que sean útiles para comprender lo que es la verdad respecto a la libertad política, que es la obsesión no mía, sino de todos vosotros. Nuestro movimiento no tiene más que una sola ambición intelectual, es la libertad política colectiva. A propósito,